Muy buenos días a todos. Hoy nuestra segunda videoconferencia para la Universidad Técnica de Costa Rica, la Técnica Nacional. Les saludamos con mucho gusto y tengo el honor de presentarles a la maestra Guadalupe Vargas Maura, que es una excelente profesionista, especialista en liderazgo organizacional, psicoterapia gestal. Ella es coaching internacional y nacional y con certificaciones correspondientes. Ha sido durante mucho tiempo consultora e instructora en desarrollo humano para docentes y en la organización Franklin Covey. Hasta la fecha se encuentra con este tipo de talleres y una serie de conferencias. Nos da mucho gusto presentarla ante ustedes y es un honor que es miembro del Seminario Permanente de Estudios Prospectivos y tiene ella una publicación, Working Papers 18, que les invitamos a bajar de la página del seminario. Maestra, muchísimas gracias. Gracias. Es todo suyo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a al segundo día de trabajo de este evento, en el que veremos la cultura organizacional, confiabilidad y liderazgo. Yo les invito a que tengamos mente abierta, porque bueno, lo que vamos a hacer es dar a conocer principios, vamos a ver nuevos paradigmas y actitudes y bueno, vamos a ver qué actitudes necesitamos para construir una cultura organizacional que trascienda a través de reconocer el compromiso que cada uno de nosotros tenemos para desarrollar nuestras capacidades de decisión y de liderazgo. Bueno, empecemos hablando sobre qué es esto de la cultura organizacional. En todos los campos del trabajo humano, el liderazgo es un constructor de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que agregan valor, aumentan la confianza y la productividad de toda organización. Bueno, crear una cultura organizacional sana es crear y promover sistemáticamente en todo el personal la lealtad, la confianza, la vitalidad, la participación, la comunicación, valores y congruencia en las conductas. Bueno, pues esto suena muy bien, en tanto todas estas características sean características que los líderes tengan, los líderes expresen mediante actitudes, comportamientos, maneras de pensar, creencias. Revisemos en este momento la diferencia que hay entre el modelo burocrático que ya está pasando de moda, que ya no es viable, que ya no es, pues sí, que ya no es viable. Estamos hablando de un modelo en donde, en una cultura organizacional, cuando las normas están por escrito, muy pocas personas las acatan o las obedecen. La jerarquía en el modelo burocrático se debe respetar. La comunicación generalmente es jerárquica, porque cuida la formalidad. No puedo hablarle a mi director si no es que paso antes por mi jefe directo. En el modelo burocrático se habla de puestos, se habla de equipos dirigidos, reciben instrucciones, saben qué tienen que hacer. El trabajador, por lo pronto, en el modelo burocrático está visto como un recurso humano. Y fíjense ustedes la diferencia que hay en el nuevo paradigma, en el nuevo modelo. El nuevo modelo faculta a otros, y esto se hace a través del modelaje. Ese es el compromiso de los líderes, modelar. Por lo tanto, el líder debe estar ocupado en desarrollar su carácter, desarrollar la confianza, también desarrollar una comunicación efectiva, es decir, darle prioridad a la conversación entre sus empleados. Es importante también que además de hablar de talento humano, se hable de inteligencia emocional, se hable de inteligencia física y se hable de inteligencia espiritual. Estos son nuevos paradigmas que poco se hablan en el modelo burocrático. Sin embargo,
ya actualmente con las nuevas tecnologías, en una era de la cuarta revolución, estas 3 o estas 4 inteligencias están tomando mucho poder. Los equipos, en lugar de ser dirigidos en el modelo facultativo, en realidad son equipos colaborativos, porque bueno, todos ellos son vistos como personas capaces de desarrollar cada uno también su propio liderazgo. Entonces ven ustedes cómo estos dos modelos, por lo pronto vemos que el burocrático es un modelo que ya está pasando a la historia y que todas las organizaciones que tratan de seguir moviéndose o dirigiéndose a través de este modelo, están provocando seguramente culturas organizacionales muy conflictivas. Se dice que en esta revolución, en la cuarta revolución, hemos llegado a la era del talento humano. Sin embargo, el talento humano no basta. Necesitamos también, como les decía hace rato, ver cómo los seres humanos también, ante esta revolución industrial, digitalizada, hiperconectada, necesitamos ver cómo estamos desarrollando inteligencia emocional, inteligencia espiritual, inteligencia física. Porque fíjense ustedes, ahora, esta nueva revolución, esta revolución industrial digitalizada, nos enfrenta a nuevos paradigmas, como es el Internet de las cosas. Las cosas y las personas ahora nos conectamos. Estamos viviendo un mundo muy, muy diferente al que estábamos acostumbrados. Sabemos también que ahora se generan una gran cantidad de datos digitales. Estos se suben a la nube y ahora tu privacidad pues está cuestionada porque ya todo el mundo sabe quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué haces, qué no haces, etc. Ante esta realidad, las organizaciones con su personal necesitan construir un liderazgo diferente, una cultura diferente, y esto solo se va a lograr mientras cada uno de nosotros, incluyendo a las cabezas, a los directivos, tanto en una familia como en una empresa, como en un país, mientras esas cabezas y todos nosotros descubramos nuestra voz. ¿Pero qué es descubrir nuestra voz? Nuestra voz radica en descubrir el potencial que nos fue otorgado al nacer. Y entonces estaremos caminando en esta conferencia sobre explicarles a ustedes qué es esto de descubrir nuestra propia voz. Por lo pronto, sí reconocer que de nacimiento nos fueron dados 3 dones. Uno de ellos es la libertad y la capacidad de elegir. Tenemos la capacidad de elegir lo que queremos para nosotros. Tenemos la capacidad de elegir en nuestro presente, construir nuestro futuro, por ejemplo. Otro don humano es que nacimos, se nos dotó de principios naturales que nunca cambian. Y también se nos dotó de 4 inteligencias o capacidades. Estas 4 inteligencias son justamente las que yo les mencionaba hace rato y que veremos con más detenimiento. ¿Cuáles son? Inteligencia mental, inteligencia emocional, inteligencia espiritual e inteligencia física. Pero entonces, reflexionemos un poco en estos 3 dones que nos fueron dados. La libertad y la capacidad de elegir. La elección. La elección es nuestro mayor don. ¿Por qué? Porque somos libres de elegir. El ser humano es capaz de tomar decisiones basándose en sus valores. Porque fíjense, la facultad de elegir el rumbo de nuestra vida nos permite reinventarnos, cambiar nuestro futuro e influir en él. Esta facultad y esta libertad contrastan con la mentalidad de victimismo y la cultura de la culpa. Vamos a ver cómo ya es hora de salir de la reactividad, de sentirnos víctimas, de culpar. Algo que me faltó comentarles al inicio es que yo les agradeceré mucho, por favor, vayan anotando sus preguntas, toda vez que estas preguntas van a ser aclaradas o respondidas al final de la presentación. Les agradezco su comprensión y entonces continuemos. Bien.
expliquemos qué es esto de elegir, tener la libertad de elegir. Se dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Es decir, entre lo que pasa y lo que yo respondo, el estilo de respuesta que doy, siempre voy a contar con un espacio para responder. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra facultad para elegir la respuesta. En estas elecciones reside nuestro crecimiento, nuestra felicidad. En estas elecciones reside nuestro futuro. La facultad de elegir significa que no somos producto de nuestros genes, no somos producto del trato que nos dispensan los demás, no somos producto de las circunstancias o de las situaciones. Nuestra genética y lo que pasa a nuestro alrededor, es cierto, sí nos influye. Lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo, sí nos influye. Genéticamente también podemos estar influyendo, pero fíjate, que nos quede claro. Una cosa es que se nos influya, pero otra cosa es que se nos determine. Y tú eres el que determinas en tu espacio, en este espacio, en esta capacidad de elegir, cómo quieres estar ante esas situaciones, ante esas circunstancias, ante esas personas. En pocas palabras, tú tienes el poder de elegir la mejor respuesta que convenga. Veamos, es importante que diferenciemos entre la conducta reactiva y la conducta proactiva. Siguiendo con este tema de el poder de elegir, démonos cuenta que ahora estamos muy sobreestimulados. Hay una sobreestimulación terrible. Dime si no estás recibiendo el estímulo del WhatsApp e inmediatamente contestas. No aguantas la gana y de esperar de poder contestar más al rato, sino que al ser estimulado por ese WhatsApp, por esa llamada, inmediatamente respondes. Y si vemos, la tecnología ahora está de alguna manera controlándonos de tal manera que se ha convertido en esos estímulos en el que no nos damos el espacio para ver qué respuesta tendríamos que dar. La conducta reactiva es cuando las personas son reactivas, permiten que influencias externas, como estados de ánimo, sentimientos, las circunstancias, como en el caso de la tecnología, controlen sus respuestas. Desgraciadamente, mientras no seamos conscientes de ello, estaremos teniendo un comportamiento reactivo, lo cual no nos va a llevar a la construcción de un mejor futuro personal, familiar, organizacional o como de país y de mundo. Veamos qué es entonces la conducta proactiva. Cuando las personas son proactivas, hacen pausa para permitirse la libertad de elegir la respuesta. Pero fíjate, elegir una respuesta que esté basada en principios y en los resultados deseados. El ir por la vida sin tener claro un fin en la mente, no tener claro qué es lo que tú quieres. Cuando inicias una relación, por ejemplo, cuál es el fin que tú consideras que es el que quieres lograr, cuando inicias un trabajo, cuando estás realizando un proyecto, cuando estás educando a tus hijos, cuando estás dirigiendo un equipo de trabajo en tu organización. Si no tienes claro el fin en la mente, si no tienes claro los resultados y si no tienes claro los principios que mueven a ese comportamiento proactivo, seguramente estarás cayendo, como decíamos hace rato, en la conducta reactiva. Por eso, qué tan importante es ser conscientes de este don maravilloso que todos los seres humanos tenemos, la libertad de elegir. Tenemos la capacidad de decidir y elegir el cómo estar y cómo sentirnos y qué hacer en medio de cualquier circunstancia. Veamos entonces ahora este segundo don que se nos fue dado. Decíamos que al nacer se nos dieron 3 dones: la capacidad de elegir, se nos dieron principios de vida, principios naturales, y se nos dieron también las 4 inteligencias humanas,
¿Qué son los principios? Bueno, pues los principios en realidad no son los valores sociales a los que todos pudiéramos como pensar, sino los principios son, como bien lo decía hace rato, son esos principios o leyes naturales que son internos, que son universales, que son autoevidentes y que están en funcionamiento, los aceptes o los entiendas. Es decir, los principios, en realidad, si uso una metáfora, pudiera decir que el principio es como el oleaje del mar que siempre se va a cumplir. Lo conozcas o no, lo entiendas o no, siempre se va a cumplir. Otra metáfora que me gustaría compartirte para entender qué es esto de los principios, pues es la ley de la cosecha. Y dime si no, lo que cosechas, lo que siembras es lo que cosecharás. Si como colaboradores en una organización no tengo claro el para qué estoy aquí, el qué quiero, será difícil para mí tener claro qué es lo que quiero cosechar. La ley de la cosecha es que si yo estoy en una organización sin tener claro un objetivo, seguramente toda mi conducta va a estar dada de tal manera que después veremos los resultados en esa cosecha. Es decir, mi conducta, mi comportamiento, mis actitudes, mi manera de pensar siempre va a tener una consecuencia. Y entonces, según lo que siembro, es lo que cosecho. Y sigamos entonces explicando qué es esto de los principios. Sí, las personas que alinean sus paradigmas con los principios, además de lograr efectividad en su vida, son confiables, inspiran confianza. Bueno, aquí esta frase, lo que yo quiero puntear es la importancia que tiene revisar nuestras creencias, nuestros paradigmas, y que todo paradigma que no te esté dando el resultado que tú quieres, es muy probable que se deba a que tu manera de pensar te está llevando a tomar acciones que no te están llevando, pues sí, al resultado que quieres. Por eso es importante que todos tus paradigmas los alinees a principios, porque verás que en la medida en que tu actuar te lleve a, bueno, que todo tu actuar esté fundamentado en principios, serás una persona confiable y que inspire confianza. Sabes, cualquiera confía en alguien que se conduce con integridad. Este es un principio. El principio de la integridad se cumple. En este momento se me ocurre como compartirte un ejemplo, una experiencia que yo viví en el metro de la Ciudad de México, en donde iba yo sentada en el lugar individual y a mi derecha se encontraban dos chicas sentadas y estaban platicando. En su plática, bueno, no pude evitar no escuchar porque iban ellas pues hablando en voz alta y una de ellas le decía a la otra: oye, no te salgas de trabajar, realmente te pagan muy bien en esa empresa. Y la otra decía: pues sí, me pagan muy bien, pero no me siento feliz. Y la otra le decía: no seas tonta, mira, es que pues si te pagan tan bien, yo no me saldría, no vayas a renunciar. Y me dice: mira, y le dijo la otra chica, le dijo: mira, sí voy a renunciar porque en realidad no me siento feliz. Esta chica a mí me dio un gran ejemplo de integridad. Cualquiera confía en las personas que son íntegras. Alinear nuestros paradigmas, nuestras acciones y comportamientos a principios siempre nos va a dar resultados de efectividad. Pero no solo nos va a dar resultados de efectividad, también podremos ser confiables y podremos influir en otros, toda vez que la confianza entre nosotros ha crecido. Si tu vida, si tu trabajo lo llevas a cabo a través de fundamentar tu conducta, tu comportamiento en principios, estoy segura que estarás construyéndote un futuro a corto, mediano y largo plazo, pero un futuro posible y deseable con seguridad.
Bueno, volviendo como a la conciencia de estar viviendo la cuarta revolución, nos damos cuenta, y como nos dice Sergio Reuteberg en su libro Los Expuestos, en este libro él nos dice: se acabó la era del maquillaje. Por ejemplo, Wikileaks es una organización internacional sin ánimo de lucro. Esta organización publica informes, documentos filtrados, saca a la luz comportamientos no éticos. Y Sergio Reuteberg nos dice que para protegernos de la hiperconectividad necesitamos primero conectar desde lo auténtico. Y aquí volvemos a ver la importancia que tienen los paradigmas. Ser coherente, ser auténtico, porque esto te hará en verdad un actor empoderado. Y como decíamos hace rato, ser proactivo es ser esa persona que elige la respuesta, que hace uso de su libertad para elegir y decidir ante cualquier circunstancia o situación. Esto te va a empoderar. Ser actor empoderado es ser un actor auténtico, ser un actor coherente y ser un actor que lleva su vida desde un propósito compartido, colaborativo. Estamos entrando a una era en donde necesitamos sembrar estos principios, en donde necesitamos nutrir estos principios. Porque ¿sabes qué? Mientras sigamos viviendo en el victimismo, en la culpa, en la queja, estaremos arruinando nuestro futuro. Bueno, ya te decía, los 4 dones que se nos fueron dados al nacer, decíamos, la elección, los principios y las 4 inteligencias. Las 4 inteligencias son estas que ves en pantalla, y estas 4 inteligencias, en realidad, a todos nosotros nos impone responsabilidad. Mira, aquí te las muestro, porque en la medida en que nutramos, desarrollemos estas 4 inteligencias, nos dice Stephen Covey, estaremos encontrando nuestra voz propia. Él dice que la persona que ha encontrado su voz propia, esta persona que no es reactiva, esta persona que decide, que elige, esta persona que lleva su vida a partir de principios, que desarrolla su trabajo a partir de principios, organizaciones que se conducen a través de principios, diríamos entonces, son, en el caso de las personas, personas completas. Una persona completa es aquella que satisface sus necesidades. Y aquí, atendiendo a las 4 inteligencias, sus 4 necesidades en relación al cuerpo sería vivir, en relación a la mente aprender, en relación al corazón sería amar, vivir con pasión, en relación al espíritu dejar un legado. Las 4 inteligencias o capacidades relacionadas con estas las 4 inteligencias entonces son tanto la física como la mental, la emocional y la espiritual. Pero ¿qué atributos tienen estas inteligencias? Bueno, mientras nosotros desarrollemos una inteligencia física, que es vivir y cuidar nuestro cuerpo, alimentarlo, nutrirlo, ejercitarlo, uno de los atributos que el cuerpo nos ofrece es ser disciplinado. Necesitamos disciplinarnos para mantener un cuerpo vivo, nutrido, ejercitado. La mente, su atributo es la visión. El corazón, su atributo es la pasión, vivir con pasión, relacionarnos desde el amor, sabernos relacionar con los demás, desde la inteligencia emocional. El atributo del espíritu es la conciencia. Y entonces la voz nos dice en relación al cuerpo, necesitamos ver cómo satisfacer todo tipo de necesidades, sobre todo aquellas que nutren nuestro cuerpo. La mente nos dice
la importancia que tiene cultivarla, aprender, concentrarnos, disciplinarnos y generar talento. El corazón, ya lo decía, nos habla de pasión, y el espíritu es tomar esa conciencia de hacer lo correcto, de decidir y elegir en base a principios. Esto sería entonces una manera de encontrar nuestra voz, pero sigamos reflexionando respecto de qué es esto de la voz. Covey nos dice que la voz se encuentra en la intersección entre el talento, la pasión, la necesidad y la conciencia, que son los atributos que te acabo de decir en relación a lo que acabamos de ver. El talento se refiere a los dones y virtudes, son los dones y virtudes naturales. La pasión, lo que infunde vigor, nos apasiona, nos motiva y nos inspira de una manera natural. La necesidad influye en lo que necesitamos nosotros y también lo que necesita el mundo. La conciencia es la voz interior que nos dice que está bien y que nos impulsa a hacerlo. En esta gráfica se ve la intersección de estas 4 inteligencias. Cuando nosotros equilibramos, integramos estas 4 inteligencias, estamos logrando un equilibrio tal que nos va a llevar a lo que Covey dice, alumbrar nuestro fuego interior. Es decir, estas 4 inteligencias tendrían que estar en sinergia, en un orden de integración y de equilibrio, y que cuando estas son logradas y que podemos lograrlo, si así lo elegimos, estaremos hablando de cómo nuestra voz puede ser escuchada desde la confianza y nosotros nos convertimos en personas confiables. Continuando con las 4 inteligencias, me gustaría explorar ¿cuál es nuestro papel como líderes en una organización? Nuestro papel como líderes en una organización es siempre estar buscando, no sé si se ve, no se ve bien, sí. Como líderes es siempre estar buscando lograr ser personas completas, lograr ser personas con fuerza creativa, porque los atributos personales de liderazgo, en la inteligencia emocional estamos hablando de, el líder tiene clara la visión. El líder vive y se comporta con pasión. El líder es disciplinado. Pero no solo estas tres se completan teniendo inteligencia emocional. Madre mía, a ver. Sí, estas 3 toman fuerza cuando nosotros atendemos a la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es nuestra conciencia. Si los líderes se manejan bajo estas 4 inteligencias humanas, serán personas que inspiren a los demás para que también encuentren su propia voz. Líderes con visión, líderes con pasión, líderes disciplinados y líderes conscientes, íntegros, que se manejan a través de principios, son líderes que inspiran a los demás para que encuentren su voz. Son líderes que inspiran la grandeza. Y además son líderes en los que los otros confían y pueden apoyar a liberar el potencial humano. Es decir, el líder ayuda a encontrar caminos. Si el líder me ayuda a encontrar caminos, acrecienta la confianza que yo le tengo hacia él. Si el líder me faculta, si el líder me da la oportunidad de probar mis capacidades y no solo ordenarme, no solo dirigirme, si me da la oportunidad de desplegar todo mi potencial, yo voy a ser una persona que también confíe en él. Entonces este líder gana para mí confianza. Si el líder también me da alineamiento
es decir, me indica cuáles son los objetivos en la organización, me dice cómo puedo lograr cumplirlos, también a mí me va a ayudar a ganar la confianza hacia él. Pero el líder tiene un compromiso. Alimentar su conciencia, crecer en integridad, crecer en principios, porque de esta manera va a poder modelar. Cuando modela, el líder gana la confianza de sus colaboradores. Veamos lo que pasa con alguien que tiene cero liderazgo. Una persona que tiene cero liderazgo busca remedios rápidos, los busca de fuera hacia adentro, es decir, no se mira, no crece él como lo hace el líder que acabamos de ver, sino que este líder lo que hace es buscar remedios, pero remedios que están afuera, y además remedios rápidos. Se dice entonces que es una persona que no tiene liderazgo, sino que es una persona fragmentada, pierde su voz propia, se vive como víctima, y en realidad está como muy hecho a lo que se acostumbra, a lo que la cultura dicta. En este caso es un líder o es una persona que trata de dirigir a un equipo de trabajo con una actitud de victimismo, ¿no? Cero inteligencia mental, una persona que trata de dirigir un equipo atendiendo más al qué dirán, al espejo social, al cómo se ve bien, y tiene cero inteligencia emocional. Está también esta parte en donde busca la apariencia, el quedar bien, la extravagancia, y en realidad este tipo de persona que dirige un equipo lo que está haciendo es alimentar su ego. Una persona así, entonces, impide que los demás encuentren su voz. Es un líder que no inspira grandeza, sino inspira mediocridad. Perdón. Y en realidad una persona así restringe el potencial humano. Una persona como este tipo de jefes, de líderes que tratan de dirigir una empresa, si se conducen bajo el victimismo, no tienen visión, no tienen valores, no los comparten. Les es difícil facultar a las personas, quieren tener el control total y no tienen claro, como no tienen claro los objetivos, tampoco pueden alinear a su gente en esos objetivos. ¿Qué pasa entonces? En la organización se crea una cultura de baja confianza. Lo que pasa en la organización es que se crea una cultura de baja confianza. Y si vemos que organización también puede ser una familia, también puede ser una universidad, pues estaríamos diciendo que personas así lo que provocan es baja confianza en sus colaboradores. Por eso es muy importante darnos cuenta que ser es más importante que parecer ser. Covey nos dice en sus... Covey, bueno, y otros autores, pero nos habla sobre el carácter. Covey nos dice que desarrollar liderazgo es desarrollar carácter. Pero fíjense, no es el carácter como el que quizá algunos se entiendan, que tiene que ver con el ser fuerte, con el ser agresivo, con el ser controlador. El carácter es el factor que fortalece a una persona para poder dirigir a otros. Me gustaría leer el carácter a largo plazo es el factor decisivo en la vida de individuos y naciones por igual, dice Theodore Roosevelt.
Vamos a explorar un poco más sobre el carácter. Vamos a reflexionar más sobre el carácter. Desarrollar carácter es desarrollar nuestra capacidad de liderarnos primero a nosotros mismos. Yo les decía, carácter no es ser el más fuerte, ser el más agresivo, ser el más controlador. Desarrollar carácter es desarrollar nuestra capacidad de liderarnos primero a nosotros mismos para después liderar a otros. En ese sentido, entonces, me gustaría decirles a ustedes cómo podríamos desarrollar carácter. Desarrollar carácter implica convertirnos en personas completas, equilibradas, integradas, y para ello, en el texto de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, se nos dan las estrategias y las herramientas para lograr ser personas completas, ser personas con carácter. Aquí voy a dar un resumen aquí voy a dar una síntesis muy pequeñita acerca de lo que significa ser proactivo. Ser proactivo es una de las características que necesitamos habilitar para convertirnos en personas con carácter, personas completas. Porque el ser proactivo es saber elegir, y es saber elegir responsablemente. Es elegir basándonos en principios y valores y no en estados de ánimo o en condiciones, que es lo que decíamos hace un rato. El ser proactivo constituye en una organización un motor de cambio, porque este estilo de personas optan por no ser víctimas, no reaccionan y tampoco se dedican a culpar a los demás. El ser proactivo es elegir y hacerse responsable de sus elecciones. Es tomar la iniciativa, es ser propositivo. Es hacer esa pausa de la que hablábamos hace rato para encontrar la mejor respuesta ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ante cualquier persona. Vamos al segundo hábito, que es otro de los hábitos recomendables para fortalecer nuestro carácter, convertirnos en personas completas. Necesitamos empezar nuestra vida, todo lo que hagamos, con un fin en la mente. Tener un fin en la mente o empezar cualquier cosa, cualquier relación, cualquier proyecto, una carrera, vacaciones, todo lo que hagas en la vida, es importante que cuando lo empieces tengas claro el fin en la mente. Porque teniendo claro el fin en la mente, en nuestro hacer cotidiano, en nuestro comportamiento cotidiano, si tenemos claro el fin en la mente, estaremos forjando también nuestro propio futuro. Empezar con el fin en la mente es identificar y comprometernos con los principios, es comprometernos con construir relaciones, es comprometernos con cumplir objetivos, pero sobre todo, este fin en la mente a lo que apela es a que identifiquemos qué es lo más importante para nosotros. Si no identificamos qué es lo más importante para nosotros, estaremos reaccionando a las circunstancias. Necesitamos identificar lo más importante para poder tener claro qué queremos y hacia dónde vamos. El tercer hábito es otro hábito que nos ayuda a fortalecer el carácter y a ser una persona completa. El tercer hábito nos dice: establezca primero lo primero. Y esto significa organizar y llevar a cabo las prioridades más importantes de nuestra vida. Implica vivir alineado a principios, ser impulsado por esos principios y enfocarnos en lo más importante. Establecer primero lo primero es no ser movido por los asuntos urgentes y fuerzas que lo rodean. Finalmente, vamos a darnos cuenta que sí,
A veces estamos metidos en el torbellino de la vida en donde todo se convierte en urgente y necesario, pero el hábito 3 nos dice que en la medida que vayamos siendo más conscientes y tengamos claro en la mente, tengamos clara la visión, el propósito, va a ser más fácil llevar una vida más ordenada, más planeada, para que no sean los urgentes los que ocupen más nuestro tiempo y nuestra energía. El hábito 4, otro hábito que nos fortalece el carácter. Vivir con una actitud ganar-ganar, pensar ganar-ganar. Es un estado mental y de corazón que busca el beneficio y el respeto mutuo en todas las interacciones. Cuando tú has logrado darte cuenta que eres responsable de elegir tus decisiones, cuando te has dado cuenta que eres responsable de tener claros tus propósitos, tus objetivos, y cuando eres consciente de que tu vida la necesitas enfocar en lo más importante, si tú te has habilitado en los primeros 3 hábitos, es más fácil que tú puedas relacionarte con las personas desde una actitud ganar-ganar, desde un pensamiento ganar-ganar. Porque pensar ganar-ganar no es pensar de forma egoísta. Y desafortunadamente en las organizaciones, en las familias, en las empresas, se da mucha esta lucha entre gano-pierdo o pierdo-gano. Entonces, bueno, no se trata de ser egoísta ni tampoco de ser mártir. No se trata de pensar en términos de escasez y de competencia negativa, digamos. Es generar un estilo de pensamiento en donde quepa no el yo, no el tú, sino pensar en el nosotros. Es ganar-ganar, es pensar en términos de oportunidad y abundancia. En realidad vivimos en un mundo que tiene abundancia. Es buscar en todo momento el beneficio mutuo. Y el beneficio mutuo, si tú haces la prueba, cuando así lo apliques en tu organización, con tus compañeros, sin dejar de lado los 3 hábitos anteriores, notarás que empezarás a influir positivamente en la cultura organizacional de tu empresa. Te estarás convirtiendo en esa persona de transición que necesita tu empresa. El hábito 5, hábito que fortalece nuestro carácter y que nos hace una persona completa, nos dice, procura primero comprender y después pide ser comprendido. Cuando escuchamos con la intención de comprender a los demás y no con la intención de responder, iniciamos la construcción de una comunicación y una relación auténtica, efectiva. Una relación en donde, unido al hábito 4 y al hábito 5, estamos construyendo la confianza. Desafortunadamente, no se nos enseñó a escuchar, se nos enseñó a leer, se nos enseñó a hablar, se nos enseñó a escribir, pero no se nos enseñó a escuchar. Y dime si no te ha pasado que cuando escuchas a alguien, dejas de escucharlo porque tu mente está pensando en qué le vas a responder en función de lo que estás escuchando que te dice. Cuando esto haces, el interlocutor no se siente escuchado por ti. Por lo tanto, en ese momento pudiera estarse restando confianza en la comunicación. Porque mira, procurar comprender exige consideración. Y procurar ser comprendido exige valor. ¿Qué es esto? Bueno, como nos dice la importancia entre el valor y la consideración. Es decir, sí considerar al otro, en tanto yo no me descuide, en tanto mi valor esté equilibrado al mismo nivel de como yo te considero a ti. Por eso, la comunicación efectiva radica en el equilibrio de ambos, en el equilibrio de considerarte y de valorarme.
Por eso el hábito dice, procura primero comprender y después ser comprendido. Hábito 6, la sinergia. La sinergia en realidad es la tercera alternativa. ¿Esto qué quiere decir? A veces nos enfrentamos a problemas, a conflictos, y estos conflictos pueden hacerse eternos si yo insisto en que las cosas se resuelvan a mi manera, o si tú insistes a que las cosas se resuelvan a tu manera. Y entonces, la sinergia nos habla de una tercera alternativa, que no es ni a mi manera ni a tu manera, sino una tercera manera que va a ser mejor, que es mejor de lo que podríamos individualmente cualquiera de nosotros. Este es un nuevo paradigma que nos presenta Covey en este hábito 6, la sinergia. Siempre buscar la tercera alternativa. Es decir, ni a mi manera ni a tu manera. La sinergia es el fruto de respetar, valorar e incluso celebrar las diferencias mutuas. Fíjate, con esta máxima lograremos resolver los conflictos o problemas, porque en realidad la sinergia es la base de la cooperación creativa. Y pasemos al hábito 7 que fortalece nuestro carácter y nos hace personas completas. El hábito 7 es afilar la sierra, así lo nombra Covey. Para esta metáfora lo que nos quiere decir es la importancia de estar en constante renovación, de constantemente renovar nuestros 4 ámbitos básicos de la vida, tanto el físico, el social, el emocional, mental y espiritual. En esta tabla, digamos que hacemos un concentrado de lo que los hábitos son, qué principios manejan y sobre qué paradigmas tendríamos que estar dirigiendo la manera en cómo nos relacionamos con los demás, la manera en cómo vivimos y nos relacionamos con nosotros mismos. A manera de resumen, ser proactivo es ser responsable, tomar iniciativa, esos son los principios que van a mover el ser proactivo. Y estaremos entonces cambiándonos a un paradigma, a un paradigma que se llama autodeterminación, autogobernanza. Es decir, ya no tendría por qué tu jefe estarte dirigiendo, sino tú mismo tomas la iniciativa y te haces responsable. No tomé el tiempo, ¿cómo vamos en el tiempo? 15 minutos. 15 minutos. Bueno, me gustaría que vieran esta tabla, yo ya no la voy a leer porque lo he explicado ampliamente hace un momento cuando explicaba los hábitos. Bueno, la cultura organizacional que trasciende habla de que la anterior tabla especifica hábitos, principios y paradigmas. Las personas, tanto líderes, dirigentes, personal que colabora en una organización, mientras su comportamiento, sus paradigmas estén en función de esos 7 hábitos que acabamos de hablar, estaremos hablando de que se está construyendo en esa organización una cultura organizacional que va a trascender. Porque esos hábitos en realidad proporcionan una base de credibilidad, autoridad moral y habilidad para la influencia en la organización. Entonces, imagínense, si un líder crece y se habilita en estos 7 hábitos, estamos hablando de un líder que tendrá credibilidad, autoridad moral e influencia en sus colaboradores. Por eso, para quien vive en la base de estos principios, siempre coadyuvará a la construcción de una cultura de alta confianza. Y cuando hablo de líderes, de cabezas, también hablo de cualquier colaborador. Cualquier colaborador que vive en base a estos principios estará coadyuvando a la construcción de una cultura de alta confianza. La cultura organizacional cimentada en la confianza es la clave de todas las organizaciones. Es el pegamento que las mantiene unidas. La confianza es el fruto de la confiabilidad tanto en las personas
como de las organizaciones. Cuando confluyen en confiar y el ser confiable, se da algo recíproco y compartido entre las personas. Esta es la esencia de cuando una persona se convierte en líder. Su integridad inspira confiabilidad y también otorga la confianza a otros. Modelar confiabilidad, carácter y competencia. Aquí me gustaría darles una cita de David y Eisenhower, ok. Dice, indiscutiblemente, la mayor cualidad para el liderazgo es la integridad. Sin ella es imposible ningún éxito auténtico, ya sea en una cuadrilla de trabajadores, en un campo de fútbol, en un ejército o en una oficina. Entonces, ven ustedes cómo vuelven nuevamente, voy a decirnos, que la integridad es la cualidad que distingue a un líder. Y esta cualidad tendrá que verse tendrá que modelarse, esta cualidad tendría que modelarse para crear confiabilidad. Y bueno, aquí hay una gráfica que vuelve a recordarnos lo que decíamos hace rato del liderazgo. El líder necesita modelar confiabilidad, carácter y competencia. Si el líder lo que necesita hacer es encontrar caminos, ayuda a su gente a encontrar caminos. Es por eso que crea visión, valores y estrategias compartidas. Se tiene que convertir en un pequeño timón, es decir, su actitud tendría que ser la de tomar esa iniciativa de convertirse en un pequeño timón. Sus habilidades para infundir confianza y buscar terceras alternativas tendría que tener. Lo anterior se inicia con el modelo de la confiabilidad, sin implicación a una gran identificación no habrá compromiso. Sin implicación a una gran identificación no habrá compromiso. Bueno, en realidad liderazgo es crear un entorno donde las personas quieran formar parte de la organización y no solo trabajar para la organización. Que sientan que forman parte de algo, se sientan realizadas y tengan un objetivo. Es cuando se consigue lo máximo de ellas. Otra cosa que tendría que hacer el líder es facultar, el facultamiento. El facultamiento significa transmitir en sus colaboradores pasión y talento. No es controlar a la gente, ni tampoco es dejarlos libres y abandonados. Facultamiento es dar autonomía dirigida a través de acuerdos ganar-ganar, basado en los objetivos, procesos que estarán a la vista y a responsabilizarse de los resultados. El antiguo paradigma del facultamiento tiene que ver con el palo y la zanahoria. ¿Esto qué quiere decir? Te doy la zanahoria cuando te doy incentivos y te doy un palo cuando te amenazo. Incentivos y amenazas es la teoría del palo y la zanahoria. Es una forma antigua de motivar, pero en realidad esto es un mito porque esto genera culturas organizacionales de baja confianza o de nula confianza. El nuevo paradigma del facultamiento en realidad es transmitir pasión y talento. Aquí, en este nuevo paradigma, facultar a otros significa que se le entrega también el poder de elegir. Porque mira, se puede comprar el esfuerzo de alguien, pero no su corazón y su mente. Se puede comprar sus manos, pero no su espíritu. Entonces, el nuevo paradigma lo que nos dice es facultar a alguien significa entregarle también el poder de elegir en una organización. Alineamiento. Esa es otra de las capacidades del líder.
¿Qué significa el alineamiento? Pues es alinear objetivos y sistemas para lograr los resultados. Cuando se fomenta y se recompensa la cooperación y la interdependencia, se obtiene un comportamiento independiente. Fíjense ustedes aquí en esta frase, lo que dice, fomentar y recompensar la cooperación, fomentar y recompensar la interdependencia. La interdependencia es el nivel máximo de madurez, es cuando construimos con otros. Cuando yo estoy en una empresa con una actitud independiente, es bueno, está bien, siempre y cuando yo no deje también de moverme en colaboración con otros. Siempre y cuando yo no deje de buscar también construir con otros, solidarizarme con otros. Por eso es importante que en el alineamiento utilicemos la autoridad moral y la autoridad formal. Esto para crear sistemas que formalicen e institucionalicen la estrategia y los principios que encarnan la visión y los valores compartidos. En pocas palabras, entonces, la alineación es alinear a nuestra gente con esos objetivos y alinearlos con los sistemas, siempre con el propósito de lograr los resultados deseados. Seguimos reflexionando en el alineamiento. Es crear objetivos, proceso en toda la organización que estén alineados con la visión, con los valores y las prioridades estratégicas compartidas. Alineamiento es adaptarnos y alinearnos al continuo feedback también, permitir que se nos regrese lo bien que hemos hecho o lo que nos falta por mejorar. Esto para saber cómo se están cubriendo las necesidades y cómo se están transmitiendo los valores. Si usted dice que valora la cooperación, recompensará la cooperación y no la competición. Si usted valora a todos, recogerá habitualmente información de todos y la utilizará para realinearse. Bueno, esta última frase tiene que ver con la importancia que tiene también el feedback cuando hablamos de alineación. Y así entonces el líder tiene un gran compromiso, modelar. Y modelar el carácter y su competencia. Hemos hablado ya del carácter y de él profundizamos cuando veíamos las características de los 7 hábitos. Carácter entonces es modelar integridad, madurez, mentalidad de abundancia, etc. Competencia es modelar la competencia, esto es, necesitamos como líderes también poseer técnicas, abrirnos a mayor conocimiento y siempre movernos desde un nivel de interdependencia. Y ya un poco como para cerrar esta conferencia, me gustaría, bueno, pues compartirles esto. Dice: una vida y un liderazgo centrados en los principios del modelado crean e inspiran confianza. En pocas palabras, es importante decirles que siempre una cultura organizacional, mientras no trabaje en incrementar la confianza, será difícil que los colaboradores entren en una actitud interdependiente de colaboración, de solidaridad. Será difícil que los colaboradores se alineen a objetivos y a la visión de la empresa.
El líder tiene el compromiso de modelar, de ser un pequeño timón que inspire confianza y por lo tanto él necesita convertirse en una persona confiable, con carácter, una persona que en todo momento hace crecer sus competencias. Y aquí les dejo una invitación, trabajemos todos en nuestro liderazgo, ejerzamos el poder de elegir, tomemos decisiones responsables, alimentemos día a día nuestro carácter y alineémonos a los principios. Les invito a que fomentemos el desarrollo y crecimiento de nuestras 4 áreas humanas. Esta es una breve conferencia, pero bueno, el Seminario de Estudios Prospectivos puede ofrecerles un curso completo donde todo esto que hemos tocado puede ser dado de manera presencial o virtual, y ya lo haríamos de manera más específica, no tan sintetizada. Les agradezco su atención y estoy abierta a conocer sus preguntas y les doy las gracias. ¿Te van preguntando los compañeros? Bueno, estamos abiertos a preguntas y respuestas, ¿me puedes decir? Okay. Todavía no entra. Oralmente. Ok. Bueno, pues estamos abiertos a contestar las preguntas que ustedes quieran hacernos. ¿O comentarios? O comentarios. Me habías mandado la presentación. La mandé. ¿Me lo pasé? ¿No? Porque sí le van siguiendo. Ok, ¿no van siguiendo? Sí, es una, pero cuando no se ve bien, sí. Okay. Bueno, pues estamos esperando a los colegas. Sí, están varios. Dijimos que al final las preguntas ya se quedaron emocionados nada más al final. No sé si quieres hacer algún comentario sobre el liderazgo. ¿No? Pues, si lo consideras. Vamos a ver si no hay preguntas. Estamos esperando la conexión. Bueno, sí, están conectados. Sí, todos ellos, más o menos. Y generalmente es que a veces cuando hay una interacción directa en tiempo real, comentan inmediatamente. Pero sí era importante que fuera el final ahorita. Que no se van ganando espacio. Pues colegas de la Universidad Técnica, esperamos sus comentarios. Evidentemente este tema de hoy sí nos hace reflexionar bastante, pero es parte precisamente de lo que las nuevas organizaciones tienen que aprender y lo que las universidades tienen que empezar a promover. Las universidades generalmente tienen estructuras anacrónicas porque ya tienen muchos años y tienen inclusive sus cuerpos colegiados ya tienen varios, digamos, varios momentos, han pasado por varios momentos, y la ventaja que tiene la Universidad Técnica Nacional es que apenas es muy reciente, son jovencitos, digamos, en la institución, y que esto es parte de lo que tendrían que armar en su propia destino hacia enfrentar el mundo actual, enfrentar las situaciones que tenemos hasta el momento. El tema del liderazgo y de la cultura organizacional
es un tema que surgió con mucha inquietud a raíz de lo que tuvimos presencialmente. Por eso es que estas ideas sintetizadas, así como nos dijo la maestra Maura Vargas, es lo que nos está proponiendo para que se reflexione y se retomen algunos elementos de lo que sería el nuevo liderazgo, la nueva cultura organizacional que nos lleva hacia enfrentar las nuevas circunstancias del mundo actual. El doctor Montero hará también una reflexión muy breve sobre el asunto. Hola, es un placer nuevamente estar en contacto con ustedes. Pues déjenme comentarles que aquí nosotros utilizamos un dicho, seguramente también ustedes por allá, que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si yo les hiciera a ustedes la pregunta de cuál es uno de los aspectos de los que actualmente se adolece en muchos ámbitos, pues posiblemente algunos podrían decir que es la desconfianza. No la confianza. Desconfianza por el deterioro de las instituciones. Desconfianza inclusive en el nivel interpersonal. Y esto es en buena medida porque sabemos que ahora hay mucho de lo que algunos autores, por ejemplo Gilles Lipovetsky, habla de la ligereza. No, como ya se comentó con anterioridad, Bauman lo habla de una cuestión de liquidez. Y bueno, pues todo tiene pros y contras, pero me parece que precisamente uno de los aspectos que se está perdiendo mucho es la vida en comunidad y esa situación de compartir muchos de los aspectos que van generando prácticamente una manera de convivir, una manera de ser a la que le estamos llamando nosotros una cultura organizacional que se comparte ya más allá de lo individual y que precisamente van constituyendo los valores institucionales, pues ahí es donde debemos considerar, por ejemplo, cómo es tan importante todas esas cuestiones que son tan básicas, como por ejemplo la cuestión de la atención, la cortesía y el protocolo, ¿no? Es decir, por ahí comentan que tampoco como para no dar un sonrisa. Y el hecho siempre de reconocer a todas las demás personas, porque me parece que algo fundamental entre nosotros, los seres humanos, es precisamente esa situación de reconocimiento, de conocernos y de reconocernos. Entonces, eso sí es como algo muy, muy importante. Y finalizaría yo con esta situación. Dicen que infancia es destino. Cuando los hijos no son reconocidos por los padres, realmente se constituyen en grandes tragedias. Cuando las personas no son reconocidas en sus instituciones como parte de ellas y, por ejemplo, pasan situaciones en las que hay una persona que siente que ni siquiera existe, que no es tomada en cuenta, que su esfuerzo y que sus aportaciones no son tomadas en cuenta, pues esa es una institución que se va diluyendo, que se va deteriorando y al final pues no logra eso de lo que se ha hablado aquí tanto, que es precisamente lograr unas relaciones basadas en la confianza. Así que tomemos en cuenta que el ejemplo no es lo más importante, es lo único. Me gustaría comentar lo siguiente, si podemos bien como aterrizar que las relaciones basadas en la confianza va a ser lo que va a generar una cultura organizacional que trascienda y que permita como el ambiente para poder cumplir objetivos, cumplir resultados. Es muy importante y haciendo como una extracción de lo que acabo de hablar, yo quiero invitar a los escuchas a que recordemos que necesitamos rescatar nuestra capacidad de elegir. Vivimos sobreestimulados y sin darnos cuenta vamos viviendo bajo la reactividad, solo reaccionando a
a todo lo que nos pasa, a todo lo que hay, a todos esos estímulos de los que estamos yendo. Hoy vivimos una era en donde hay más estímulos que nunca. Siempre lo he sabido, pero ahora estamos siendo sobreestimulados. Y algo que necesitamos rescatar y tomar conciencia es esta capacidad de elección. Esta capacidad de elección me hace responsable, pero si yo sigo reaccionando, también soy responsable de llevar una vida de reacción. De relacionarme en mi empresa, en mi organización, en mi escuela, bajo la reactividad y no tengo claro qué es lo que yo quiero. Y ahí hablamos del hábito 2. Preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué le da sentido y significado a mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero en esta relación? ¿Qué es lo que yo quiero en esta carrera? ¿Qué es lo que yo quiero en esta empresa? ¿Qué es lo que yo quiero ahora que trabajo para esta universidad, ahora que trabajo para esta organización? Recuperar nuestra facultad de elección es importante, al menos darnos cuenta. Número 2. El número 2 lo refiero a necesitamos rescatar los principios naturales, que son no valores sociales, sino darnos cuenta que un ejemplo simple y chusco pudiera ser cuando yo paso mucho tiempo en el WhatsApp, uno de los principios que se cumple es que he perdido el tiempo y no he logrado enfocarme en lo más importante de mi vida. Por ejemplo, y al no enfocarme en lo más importante de mi vida, habrá consecuencias. Es importante que rescatemos la importancia que tienen los valores universales, los principios universales. Y punto número 3, para que esta confianza siga incrementando, es no perdamos la importancia que tiene alimentar, nutrir nuestras 4 áreas humanas, como lo es el cuerpo, cuidarlo, la mente, nuestras emociones, nuestra manera de relacionarnos con los otros y nuestro espíritu. El líder es alguien que necesita estar al pendiente de estar cuidando, siempre estás cuidando, desarrollando, nutriendo estas 4 áreas humanas. Aquí estamos viendo, Carlos, aparte de saludarte, pues sí, vamos a procurar también que lleguen, ¿no? También las presentaciones para que ustedes las puedan seguir con mayor facilidad, ¿no? Que ya las puedan conocer de antemano. Por ahí algo se ha de haber atravesado, pero vamos a estar allí al pendiente. Y pues sí, maestra, pues yo pienso que lo dices de manera muy atinada. Entonces, lo fundamental es que nos estamos formando, pero no necesariamente lo más importante es solamente formarnos como profesionales, como profesionistas, sino lo más importante es sobre todo que entender y tener claro que nos formamos, nos preparamos para ser mejores personas, mejores seres humanos, y que precisamente en el ámbito de las diferentes organizaciones en las que participamos, bueno, pues en todo momento tenemos que tener en cuenta esa responsabilidad de las relaciones que tenemos con todas las demás personas, en sus, ya sean, por ejemplo, niños, jóvenes, personas adultas, personas mayores. Y ciertamente, no, nunca en toda la historia de la humanidad ha habido tanta libertad, tantas posibilidades, pero eso a su vez precisamente implica lo contrario. Es decir, que nunca entonces tampoco había habido tanto riesgo. Y recordar simplemente que no hay libertad sin responsabilidad. Y esto pues sí contribuye mucho precisamente el que se pueda desarrollar esa confianza de la que tanto se ha hablado. Pues vamos también a atender por allí las cuestiones que nos están comentando. Sí, Patricia Calvo dice, no se nos enseñó a escuchar. Dice Kobe, yo pienso que el nuevo liderazgo prospectivo debe promover una cultura de comunicación asertiva y que genere confianza en la organización.
El líder debe dar los lineamientos claros para crear esa confianza. Sí, totalmente de acuerdo, Patricia Calvo. Sin embargo, también me gustaría complementar tu importante comentario. No solo debe dejar claros los lineamientos, sino también inspirar como ser humano, como persona, esa confianza a través de fortalecer el carácter, a través de crecer y desarrollar, ir de la independencia a la interdependencia, ¿no? Manejarse bajo principios y todo esto que hemos venido comentando. Bueno, H.E. Che dice, coincido con doña Patricia y le agrego que esto se logra pasando del decir al hacer, reflejando el ser, como indicaba la doctora, más que el parecer. Bueno, cuando dice que coincide con doña Patricia, se refiere a Pati la de arriba, ¿verdad? Bueno, Pati la que escribió primero. Ok, y le agrego que esto se logra pasando del decir al hacer. Vamos con Andrea Barrantes. Ser responsable para generar confianza. Dice, no perder de vista que tratamos con otras personas que también son seres humanos. Yo quisiera pensar que no solo es preciso elegir, hay que buscar elegir lo correcto, totalmente de acuerdo. Elegir ser antes que líder, una buena persona, un buen ser humano. Sí, esa es la propuesta que Covey nos da. Necesitamos ser persona antes que llegar a ejercer eso que llamamos liderazgo. Ser persona es lo que nos va a facultar para ser líderes. Líderes colaborativos, líderes empáticos, líderes responsables, líderes que se manejan o que modelan, que modelan de tal manera que se ganan la confianza de su gente. Lourdes Castro dice, ¿cómo generar cambios en la visión de los líderes actuales y cómo coadyuvar en la formación de los nuevos líderes? Bueno, aquí si Lourdes Castro, tú eres colaboradora en alguna empresa, en alguna universidad, en tu propia familia, qué importante es darnos cuenta que los cambios generalmente empiezan con nosotros mismos. De tal manera que me hace recordar en algún momento un curso que di en Correos de México cuando me dijeron, bueno, para mí esa persona no es líder, para mí esa persona es mi jefe. Líder es otra cosa. Me dice, me considero yo más líder que ese señor que se dice líder. Y es muy cierto, en una empresa a veces esos que se llaman líderes, pues no lo son. Y encontramos que los verdaderos líderes son aquellos que dan testimonio de vida, que amplían la confianza de los compañeros, que en pocas palabras se encargan de cultivar el carácter, se manejan con principios, con valores, y son congruentes con lo que hacen y dicen. Bueno, Óscar Mario Quirós dice, considero que uno de los puntos más relevantes en lo que al liderazgo se refiere radica en la transparencia y la concordancia entre el pensamiento, la palabra y las acciones. ¿Ok? Ser congruente, y a mí cuando te escucho decir esto es ser congruente, ser auténtico, ¿no? Dice, la confianza solo se logra con transparencia y claridad en el actuar. Transparencia y claridad en el actuar tiene que ver con integridad, tiene que ver con honestidad. Sergio Ramírez García dice, un buen líder es igual a un buen ser humano. Totalmente de acuerdo, Sergio. ¿Cómo le bajamos? Ah, no, los comentarios. A ver. Aquí está. Ok. Mario Alberto Durán Varela dice, uno de los rasgos más importantes de un buen líder es predecir con el ejemplo. Sí, necesita modelar. Un líder que no modela es una persona que pierde la confianza y en ningún momento está logrando influir a sus colaboradores.
Denia Castro, cuando se da el ejemplo a nuestros colaboradores de cómo se hacen las cosas, ellos adquieren la confianza para buscar que las cosas se logren. Hay que pasar de la palabra a la acción. Sí, eso también es un factor que ayuda a que los colaboradores se unan, ganen confianza. Cuando muestra el líder que también sabe hacer las cosas que está pidiendo. Sin embargo, como lo decía anteriormente Sergio Ramírez, necesita antes que nada ser un buen ser humano. Carlos Manuel Obando Moreno. Las características de liderazgo del equipo prospectivista son tan trascendentales como las del equipo directivo de la universidad para la transformación de esta. Sí, las características de liderazgo del equipo prospectivista son tan trascendentales como las del equipo directivo. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos Manuel. Bueno, José Luis Huerta saluda. Roberto Jiménez Gutiérrez nos dice, ¿ustedes nos pueden dar un ejemplo de los más importantes principios que debe tener un líder? Bueno, un ejemplo es la integridad. Uno de los principios que debe tener un líder es el íntegro. Una persona íntegra, un líder íntegro, es una persona en la que tú vas a confiar, en la que te va a dar ganas de seguir, en la que te va a dar ganas de colaborar con él, en una persona que te va a poder indicar cuáles son los objetivos y tú vas a alinearte a ellos. Un importante principio, la integridad. Otro principio, la responsabilidad. Otro principio, la lealtad, la justicia, la colaboración, la solidaridad, la sinergia. ¿Tenemos minutos? Ya está ahí. Parece que nada más. Bueno, muy bien. Si no hay algún comentario más, entonces, bueno, agradecemos su participación, agradecemos sus propuestas y quedamos abiertos ante cualquier duda y comentario que ustedes quieran hacer de manera posterior. Y desde luego la Universidad Técnica Nacional cuente con la presentación que se las mandaremos el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta pronto.